Mega Noticias con Paco Ramírez. Primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo. Pues fue algo de la Fiscalía y mañana puede darle Gabinete de Seguridad más información. Estalló todo es pérdida total, todo maquinaria, todo. Déjame decirle que las imágenes, ahí las tiene usted, lo dicen todo. Si alguien creyó que con el Plan Michoacán se terminaba la violencia, nada más alejado de la realidad. La explosión del coche bomba o de la camioneta que transportaba explosivos, como ahora quieren llamarle, es un reto abierto del crimen organizado. Su objetivo, generar terror, y lo lograron a plena luz del día frente a una estación de policía, más de 6 muertos, casi a la misma hora en que Sheinbaum celebraba en el Zócalo, con una fiscal recién nombrada y que arrancó con un traspié monumental. Primero calificó el ataque como terrorismo, luego reculó y lo rebautizó como delincuencia organizada. Terrorismo no, admitirlo tendría consecuencias internacionales que no quieren enfrentar. Fue un coche bomba, caramba. Pues ¿en qué país viven? Aquí en el México real hay muertos, hay miedo y ausencia de autoridad. Por ello, el crimen desafió al Estado en su propia cara. Sí, así empieza la pacificación que nos espera. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con un dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. Hola, te ofrezco un dato. El atentado registrado en la zona de la Coahuayana, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, en los límites con el estado de Colima, provocó un despiste de la nueva fiscal general de la República. Luego de la explosión del coche bomba, en un comunicado enviado por la Fiscalía, se señala que el asunto se investigará en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de terrorismo. La propia Ernestina Godoy lo publicó en su cuenta personal de X con un mensaje de condolencias por las pérdidas de vidas humanas, hasta ahora suman 6, y las afectaciones a las personas lesionadas. Sin embargo, unas horas después, la propia fiscal decidió modificar el texto del comunicado y señaló que el delito que se configura es el de delincuencia organizada. ¿Por qué este cambio? Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, lo explica así. Mi forma de ver las cosas es que hay una reticencia de parte, pues, de la Fiscalía General de la República de denominar a esto o de tipificarlo como terrorismo, precisamente por el contexto político en el que México está inmerso. ¿En qué sentido? En que el gobierno de los Estados Unidos ha designado a 6 organizaciones mexicanas como terroristas y por ende, pues tipificar este acto como terrorista implica darle la razón a estas presiones que vienen de los Estados Unidos y entonces estas se podrían intensificar. Desde enero, el gobierno estadounidense declaró a los cárteles como organizaciones terroristas y ha insistido en diversas ocasiones en que podría incursionar en territorio nacional para perseguir y detener a los criminales, algo que el gobierno mexicano rechaza por considerarlo una intervención extranjera que mina la soberanía nacional. El mensaje puede ser claro. Por un lado, el reto para el gobierno mexicano, que el pasado 9 de noviembre lanzó el plan de Michoacán, se aseguró que se incrementaría el número de guardias nacionales para llegar a 10.506 y 1.781 de la Marina. Además, se desplegaron 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que trabajarán a bordo de 70 patrullas. ¿De qué sirvió un despliegue tan impresionante? Además, el atentado se produce a 5 días del informe de resultados del Plan Michoacán. ¿Qué nos dirán? ¿Que bajaron los delitos? El otro mensaje, dice Víctor Sánchez, es para los medios de comunicación, que al replicar los hechos se convierten en amplificador del mensaje de un grupo criminal. Finalmente, el mensaje va a la sociedad porque ahora deben temer a un grupo criminal en particular. Todo apunta al cártel Jalisco Nueva Generación, pero no ha sido confirmado oficialmente hasta ahora.
El trabajo de Víctor Sánchez nos recuerda que entre 1994 y 2025 se han registrado 20 atentados con autobomba. Los más letales en Guadalajara en 1994. Un ataque del cártel de Tijuana que comandaban los hermanos Arellano Félix dejó 5 personas muertas. En 2010, la línea activó un vehículo provocando la muerte de 2 policías, un médico y un paramédico en Ciudad Juárez. Y el último, en 2025, en Coahuayana, Michoacán, la explosión de un carro bomba provocó la muerte de 6 personas. El resto, uno en Tamaulipas y otro en Nuevo León, dejaron 2 muertos cada uno, y en Tula, una autobomba provocó la muerte de otra persona. Los demás ocurrieron sin víctimas. Un recordatorio de que la lucha contra los cárteles no es una guerra, pero se le parece mucho. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Establecemos comunicación con Enrique de la Madrid, analista y consultor. Saludos, Enrique, como siempre, un gusto poder compartir contigo este espacio. De entrada, déjame preguntarte, ¿cómo ver esto que ocurrió en Michoacán a la luz de lo que ha pasado en México durante ya mucho tiempo, la inseguridad y la violencia? Bueno, a ver, primero, Paco, el gusto saludarte a ti al auditorio. Primero, pues es un tema donde evidentemente estamos rebasados. Lamentablemente el crimen ha venido creciendo a lo largo de los años, y lo que es un hecho es que este crimen crece en parte porque ve un Estado débil. Un Estado débil que además ha ido cambiando la estrategia, y particularmente me parece pésima pues la de la administración pasada, cuando ya llegamos incluso a decirles con ustedes abrazos que no habrá balazos. Para este gobierno hay que reconocerle que está tratando de hacer una corrección de eso, pero hay que acompañarla, Paco, de un esfuerzo extraordinario en términos de recursos públicos en policías municipales, estatales, fiscalías locales y jueces. Porque si nada más nos quedamos en esta organización federal, que si la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, los mismos militares, pero no fortalecemos las instituciones a nivel local, seguirá siendo el Estado mexicano tremendamente débil para enfrentar el crimen organizado. Oye, a ver, a la luz de lo que me estás comentando, Enrique, entonces, ¿cómo ver el plan Sinaloa y el plan Michoacán? Porque pareciera que no se ataca justamente el problema. Yo lo que veo es eso, que me parece que está bien la presencia de la coordinación, repito, de la Marina y la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, además el trabajo de Omar García Harfuch, pero lo que sí yo veo es, por ejemplo, menos recursos a nivel municipal para fortalecer sus policías, pocos recursos en los ministerios públicos mexicanos, que son los que hacen la investigación, pocos recursos en el Poder Judicial y además pues una acción a mi juicio equivocada con este tema de las elecciones. Entonces mi comentario lo que pretende es, qué bueno que están retomando una política de confrontar al crimen, pero hay que complementarla con recursos a nivel estatal, y la batalla es larga y lleva muchos recursos, y también llevará el talento de los mexicanos y la coordinación internacional. Creo que el trabajo abajo también es muy importante hacer. Así es, sin duda. Ahora, por último, en este tema te pregunto, lo del fin de semana, yo le digo resbalón, aunque no sé si es inexperiencia o qué fue, el del terrorismo por un lado y la delincuencia organizada después. ¿Habla insisto, de inexperiencia o cuál es la realidad? ¿Por qué el miedo? ¿Te refieres un poco a la contradicción de las palabras, a que si es terrorismo, que si es crimen organizado? Bueno, pues son actos de terror. El terror lo que pretende es, a través de actos de violencia, intimidar a la sociedad, generarle miedo, inhibirla. Y muchas veces se le quiere ver como que solamente es aquella que tiene fines políticos o partidistas. No, los delincuentes hoy también hacen terrorismo, pues generándole eso, pánico a la sociedad. Y por cierto, quizá no solamente a la sociedad, sino también a las fuerzas del orden. Entonces, pues ya es difícil dividir a veces lo que es un acto criminal, nada más de un acto de terrorismo, poner bombas, este coche que está la investigación, que si con bomba, autobomba. Yo creo que estamos viviendo un deterioro del país en su conjunto en términos de capacidad de enfrentar, pero repito, este gobierno está cambiando el rumbo, pero necesita hacerlo en coordinación con los demás estados de la República y a nivel local. Ahora, no hay casualidades, Enrique. Prácticamente a la misma hora que sucedía esto en Michoacán, era el mensaje de la presidenta en el Zócalo.
Bueno, por eso yo soy de los que primero no hay nada que festejar, ¿no? O sea, no hay nada que festejar. Y si lo que se festejan a sí mismos es el encubramiento en el poder, pero su incapacidad de gobernar, apa festejo. Por otro lado, me parece que era muy predecible ante lo que fue el movimiento de la generación Z, ante también estas semanas muy convulsas de la resistencia de los sectores del campo, ante una ley de aguas o leyes de aguas que generaba una enorme incertidumbre, que por cierto se quedó ahí la incertidumbre y vas a ver que en enero vuelve. Y también el tema de los transportistas, pues ellos se les veía venir que iban a querer hacer un acto de fuerza. Para mí el gobierno fuerte no es el que te llena el zócalo, no es el que te intimida, es el que es capaz precisamente de meter orden, de imponer seguridad, de imponer justicia, de dar salud, de dar educación y de que una economía crezca. Y en ese sentido, este gobierno es particularmente débil. A ver, de esa debilidad de la cual mencionas, Enrique, ¿cómo, a la luz de eso que acabas de mencionar, cómo ver el primer cara a cara de Claudia Sheinbaum el viernes en Washington con Donald Trump y con McCartney? Bueno, salió bien librada, pero porque el tema en el fondo pues, también fue un tema amable, ¿no? Que fue finalmente el tema del Mundial, que es lo que ya pone a mucha gente pues con expectativas y además fundadas, ¿no? Pero pues los temas nuestros están difíciles, o sea, los temas de los aranceles, los mexicanos sí estamos pagando aranceles, el tema de la migración no está resuelto, el tema del combate al crimen y el fentanilo no está resuelto. La economía mexicana, en los últimos 7 años de este movimiento de Morena, la economía crece 0.7 anual, que es debajo incluso del crecimiento de la población. El ingreso per cápita de los mexicanos, esta cifra que les da como ronchas, ¿cómo usas el PIB per cápita? Nada más el ingreso por persona es el mismo del año 2018. Entonces, lo importante es qué vamos a hacer en esta nueva relación comercial, pero sobre todo, ¿qué va a hacer México para crecer, para salir del estancamiento, para realmente aumentar la productividad del país? Esas son las conversaciones que me gustaría que también tuviera la presidenta con el presidente de los Estados Unidos. Caray. Enrique, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Esperamos que sea más seguido, en palabras de Enrique de la Madrid. Te agradezco, Paco, gracias por la oportunidad y saludos al auditorio. Muchísimas gracias. En teoría, la nueva reforma